un podcast donde compartimos testimonios llenos de esperanza para fortalecer tu corazón, siendo testigos de vidas transformadas por la gracia de Dios. Tendremos expertos con consejos prácticos para cultivar tu salud emocional y espiritual. Juntos exploraremos el poder de la fe y el bienestar en nuestra vida. Comencemos. Desde el corazón con Ángel Mancero. Hola, quiero darte la bienvenida a este cuarto episodio de Desde el corazón con Ángel Mancero. Estoy súper contenta de que estés disfrutando de este contenido. Hoy tengo un testimonio hermoso con una invitada muy especial en mi corazón. Ella es Renata, es mi hija y quiero presentárselas. Ella actualmente tiene 13 años y bueno, más bien, Rena, gracias por estar conmigo hoy, mi amor. Quiero pedirte que seas y fluyas de la manera en que Dios mueva tu corazón, porque es un tema muy hermoso el que vamos a conversar. Sí, gracias mami a ti por esta invitación. Déjame decirte que estoy muy orgullosa por este proyecto que has podido lograr y que sepas que voy a apoyar esto porque va a tener un muy buen fruto. Gracias, mi amor. Ay, realmente estoy muy contenta porque creo que Dios nos ha permitido disfrutar de muchas cosas juntas a lo largo de estos 13 años. Y también te agradezco por ser parte esencial de mi vida y de mi corazón. Así que bueno, hoy queremos compartir con ustedes un testimonio maravilloso que Rena lo vivió, lo experimentó y bueno, está viviendo el proceso. Entonces, más bien, antes de empezar, quisiera que nos cuentes quién es Renata y luego vamos para que la gente también te pueda conocer. Listo. Renata es alguien totalmente entregada a Dios, alguien que ve a Dios como su todo y alguien que le encanta la danza, le encanta danzar para Dios. Desde muy pequeña practicaba lo que es el ballet y después comencé a ver otras oportunidades como el jazz, la danza aérea, el contemporáneo y actualmente estoy en un grupo maravilloso de danza para la iglesia con unos amigos excepcionales. Oh, me encanta y yo doy fe de eso. Creo que has tenido el don siempre de danzar, de bailar y ahora, o sea, hoy lo haces para Dios y yo creo que es como dice su palabra, ¿no? Todo don perfecto viene de Dios. Entonces, mi amor, que Dios te siga bendiciendo en eso. Y tú mencionabas justo que estabas empezando a hacer danza aérea y de ahí parte este testimonio que Reni quiere contarles. Ella hace aproximadamente 3 años, en el 2021, fue diagnosticada de una enfermedad de epilepsia. Fue un proceso muy difícil que vivimos, pero más bien quiero que tú nos cuentes, Rena, cómo viviste todo este proceso, valga la redundancia, porque al final del día ha sido un camino que hemos recorrido en familia, pero hoy quisiera que la gente pueda mirar y escuchar desde tu perspectiva qué fue lo que sentiste, cómo tú quisieras que ellos puedan ver este proceso. Claro, lo que pasó fue que yo comencé en esto del mundo de la danza aérea, también le dicen telas, y cuando estaba comenzando, comencé a tener crisis en la escuela, en las que yo tenía temblores, me faltaba el aire y era desbloquearme totalmente del mundo y cuando abría los ojos yo podía ver que estaba en un hospital con vacunas, con inyecciones. Entonces recuerdo que eso fue algo que pensábamos que eran crisis de alergia hasta que me llevaron al hospital a hacerme unas revisiones médicas. Cuando me hicieron estas revisiones, recuerdo que me habían dicho que era una de las epilepsias menos controlables y que incluso podría ser necesaria de una operación. Yo me acuerdo, perdón que te interrumpa, mi amor, pero yo me acuerdo que incluso nos derivaron, el médico general nos dijo, ¿sabes qué? Veo que todos estos signos apuntan a que quizás Renata tenga epilepsia, vamos a derivarte a un neurólogo para poder revisar, analizar ya de una manera un poco más enfocada qué es lo que está pasando.
y fuimos al médico, a un neurólogo. Entonces, recuerdo que el neurólogo nos derivó a hacerte un electroencefalograma. Entonces ahí fue cuando con el resultado nos dijeron que efectivamente era epilepsia, que era muy grave, que incluso es probable, puede existir incluso una operación para un poco detener las crisis, etcétera. Entonces luego, ¿qué pasó? Listo, entonces luego de esto recuerdo que era algo difícil de vivir porque era el hecho de no dormir, amanecía despierta, a veces incluso amanecía viendo televisión o algo así, y dentro de mí era el saber que confío en Dios, pero también había ese sentir de esto me está afectando, esto quizá no me permita seguir. Me tuvieron que sacar justo antes de una competencia que yo iba a tener en danza aérea. Era el ver cómo mi familia igual estaba muy triste, el tener que ir a madrugadas a hospitales, aparecer ahí, que me pidan que me duerma para hacerme esto del electroencefalograma. Era algo que, por más que uno confía en Dios, siente como humano esa tristeza y ese desánimo de estar así y saber eso. Exacto, yo me acuerdo incluso un día que tú me decías, llorando, me decías, mami, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué si hay un Dios me pasa esto a mí? Yo me acuerdo que fue una crisis de, yo diría como, no de fe, pero sí de ser humano. O sea, me acuerdo que llorabas y yo también ahí contigo llorando y decíamos, no lo entendemos, no tengo una respuesta para eso, no sé qué decirte, nos queda literalmente confiar en Dios y saber que Él tiene el control. Me acuerdo igual que, bueno, yo creo que los contactos siempre nos llevan a hacer las cosas mejor, entonces pudimos conversar de esta situación que estabas pasando. Una prima nuestra nos dio el contacto de un neuropediatra, porque claro, en ese entonces tenías 10 años y tenías que ser atendida como eso. Entonces, ¿cómo fue la experiencia ya cuando fue el diagnóstico verídico? Listo, yo me acuerdo que ese día hubo un día en específico en el que me llevaron al neuropediatra y me acuerdo que él me vio, me preguntó sobre mí y me dijo que iban a proceder a hacerme exámenes y a continuación un electroencefalograma. Entonces recuerdo que el electroencefalograma que me hicieron, le dijo a mi mamá que no sabe y no sabría darle una razón del por qué me dijeron eso. Porque no hay un origen, o sea, no se puede identificar la causa de. Sí. Entonces, por eso. Entonces le había comentado eso a mi mamá, le había dicho que incluso fue un error como familia el haberme llevado a un hospital con un neurólogo general, porque ellos diagnostican adultos más que niños. Entonces él dijo que como especialista en niños, él veía que era una de las epilepsias más controlables. Entonces comencé con pastillas. Recuerdo que debía partir a la mitad y tomarme una de día, otra de noche. Y un día, ya después con los resultados del electro, igual me dijeron que esta era muy poca la dosis y me tuvieron que subir con un jarabe. Entonces comencé con el proceso de tomar un jarabe, hubieron demasiados cambios porque estaba entrando igual ya a lo que es la preadolescencia y eran cambios drásticos. Era el que a veces incluso iba yo cansada a la escuela. A veces me quería dormir en la escuela y era ese cansancio porque este jarabe provocaba eso, cansancio para poder descansar de esto. Entonces yo tenía que estar en la escuela ahí despierta con la materia, entonces era eso, y también el a veces limitarme a jugar o hacer cualquier cosa porque estaba cansada. Por ejemplo, algo que nos tocó enfrentar fue no podías hacer deportes de contacto. Bueno, hasta ahora estás en el proceso. Ya no podías jugar básquet o fútbol, nadar sola ni locos, o sea, sí o sí un adulto a tu lado, siempre pendientes. Entonces, yo me acuerdo que de chiquita, claro, siempre estábamos en la playa o en la piscina y eres como un pececito. Entonces, siempre eras sí o sí en la piscina o sí en la playa. Entonces ya no había la libertad de, ok,
le veo desde aquí, sino siempre cerca, siempre atentos, alertas, y fue un proceso también como familia. Entonces, después de este diagnóstico se vive el proceso con el jarabe que tú bien mencionas, mi amor, pero también hay un proceso de familia, un proceso donde, como tú decías al inicio, afectó a mi familia, a quienes me rodean. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Cómo te sentías tú? ¿Cómo tú lo percibías? Para mí fue algo fuerte porque recuerdo que principalmente me acompañaba mi mamá junto con mis abuelitos. Entonces, el ir allá y ver que, bueno, el primer diagnóstico cuando salimos, me recuerdo que mi abuelito, que para mí es mi papá, recuerdo que mi papi salió y lloraba y me abrazaba y me decía mi chiquita. Y él se quebrantó totalmente. Mi mamá igual, es alguien que intentaba ser fuerte porque sabía que para mí era difícil, pero habían ratos en los que, como era verla en el cuarto llorando y ella estaba orando y pidiéndole a Dios, y era ver ese quebranto como familia igual de parte de mi papá y de mi abuelita. Soy alguien muy pegada a ellos, entonces igual mi papá se quebró totalmente. Mi papi esto le afectó y el hecho de tampoco poder verme mucho por eso era igual difícil para él, y mi abuelita igual no estuvo contenta, y quién va a estar contento, pero ella estaba triste, se preocupaba por mí mucho, me llamaba, a veces incluso también llorábamos juntas y fue difícil porque era como que saber que incluso no solo me afectó a mí, sino también a mi familia, entonces. Y yo me acuerdo incluso que, tú le dices papi Marcelo a mi papi, y efectivamente es porque desde muy chiquita crecimos, obviamente con este rol de mamá, pero siempre hubo ese acompañamiento, y mi papá siempre ha sido muy sensible, de un corazón muy sensible, y mi mami con un carácter muy, yo diría, muy valiente, o sea, que ha sabido enfrentar las situaciones de una forma distinta. Entonces creo que logramos como ese equilibrio, y claro, yo también como tu mamá era como, ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuánto va a durar esto? Pero siempre había la convicción en mi corazón de que Dios iba a hacer un milagro, Dios iba a sanarte. Y bueno, vivimos todo este proceso. Hasta que recién en octubre, ¿no?, del 2023, se hacían controles periódicos de electroencefalogramas para ver este tema. Y en octubre del 2023, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ya, yo recuerdo que ese día primero casi armó un drama porque no quería faltar a la escuela, pero después ya fuimos a igual donde mi neuropediatra, que hasta ahora me atiende, fuimos a otro electroencefalograma. Me acuerdo que, como dice mi mami, mi abuelita, ella es alguien que en el proceso, ella se quebraba rara vez, pero eso fue algo que me ayudó porque en la otra parte del proceso también ella me decía, no, tú puedes, esto no es nada, esto se va rápido. Entonces era el apoyo firme de alguien y también su apoyo de cuando ella se abría su corazón conmigo. Entonces yo recuerdo que ella me dijo, ella me había dicho que yo confíe en Dios, y me había dado esa confianza, y me dijo, tú pídele a Dios porque Dios escucha. Y me había dicho que yo diga, Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces yo repetía eso y me dijo, repite eso cuando estés acostada en eso del electroencefalograma. Y yo también me acordé. Perdón, y también repetíamos eso de la sangre de Cristo tiene poder. Sí, perdón, eso me dijo mi abuelita. Entonces es verdad. Sí, entonces yo me acuerdo que ahí cuando me acosté me acordé de eso, que me dijo que declare que la sangre de Cristo tiene poder. Entonces me acosté y esta vez me sentía tranquila, era como que yo dije, estoy viniendo, pero sé que es para que ya me den el alta. Entonces me puse a repetir en mí, la sangre de Cristo tiene poder, y me repetí eso muchas veces hasta quedarme dormida. Y cuando me quedé dormida, después ya me levanté, le vi a mi familia,
Fuimos, después ya nos fuimos y no recuerdo qué día fue, fuimos otra vez a ver. Fue el mismo día, de hecho. Ajá, sí. Fue el mismo día. Ajá, entonces fuimos allá al consultorio del doctor y le dijo a mi mamá que todo estaba bien, que más bien se podría decir que me da el alta, pero no lo dice oficialmente porque debía ir dejando la medicación. Entonces, actualmente me comenzaron a bajar desde hace un tiempo ya. Desde octubre me comenzaron a bajar la medicación pasando 2 semanas. Ajá, cada 2 semanas. Y después de eso, actualmente ya no tomo el jarabe y tengo próxima visita al neurólogo para que me den el alta. Y aquí lo hermoso de lo que tú cuentas como testigo de este milagro de Dios que fue la sanidad, y sí queremos hacer énfasis, es que Dios utiliza la medicina para sanarnos también. No es falta de fe, no es falta de algo más, sino que nuestra confianza siempre estuvo en Dios, pero también usamos las herramientas o los recursos que Dios nos dio, y el tema de tu medicación creo que fue importante para cumplir el proceso. Y me acuerdo que en octubre, cuando fuimos a la cita, ya desde mi visión como mamá fue muy especial, porque recuerdo que la noche anterior orábamos, yo tenía muchos nervios y decía, Dios, por favor, haz algo grande, haz algo maravilloso, yo confío en ti. Y yo creo que muchas de las mamás se van a empatizar conmigo, y es que ver enfermo a un hijo o ver sufrir a un hijo nunca es bueno, nunca es lindo, no es que lo disfrutes. Entonces yo me acuerdo que ese día, en la noche anterior al examen, estábamos orando en familia y le decía a Dios, Señor, te pido que nos ayudes, que nos des fortaleza. Gracias porque confiamos en ti. Y recuerdo claramente cómo Él hablaba a mi corazón y me decía, ¿qué quieres que haga por ti? Y me acordaba de esa, ¿te acuerdas que te conté? Me acordaba de esa historia que Él cuenta en la Biblia, donde Jesús sana a un ciego y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y era obvio, o sea, Dios lo veía y era obvio lo que el ciego quería, que era volver a ver, ¿no? Pero lo que hace Jesús es preguntarle. Y cuando escuché esa voz de Dios decirme, ¿qué quieres que haga por ti? Yo me acuerdo que con lágrimas y un llanto así desde lo más profundo le dije, Señor, quiero que le sanes a mi hija completamente, que sea una sanidad completa, que ella pueda ser testigo y pueda ser ese canal de glorificar tu nombre, de hablar de un Dios de milagros, entendiendo que siempre tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces era esa fe arraigada a lo que Dios podía hacer, pero también esa paz de que sea cual sea el diagnóstico, íbamos a seguir creyendo que Dios es bueno. Igual como una anécdota que tengo es que yo, bueno, durante el proceso sí fue esa fe en Dios, pero recuerdo que por un tiempo incluso fue el hecho de que yo admito que me alejé de Dios, y debo decir que el proceso sin Dios fue un proceso corto, porque fue como un hijo pródigo, porque el proceso que yo tuve por un tiempo sin Dios para mí fue algo que dije, no, yo no quiero esto para mí. Entonces yo le busqué a Dios, y me acuerdo que fue porque en la última crisis epiléptica que tuve, o sea, fue la más fuerte y la última que tuve. No recuerdo muy bien cómo fue anteriormente, pero recuerdo que mientras yo estaba entre eso de estar convulsionando, yo recuerdo que no sé cómo, yo no podía ver mientras tenía esa crisis, entonces no sé cómo regresé a ver a un lado y tenía el tanque de oxígeno al lado. Pero mientras veía el tanque de oxígeno no veía el oxígeno, no tenía miedo. Estaba viendo así de claro que era la sangre de Dios, era una mano, recuerdo, con esa herida que él tuvo en la cruz, y recuerdo que era tanta, pero tanta sangre de él, era derramándose sobre ese oxígeno, y no me daba miedo, más bien sentía paz, porque era un mensaje de Dios diciéndome, estoy aquí y di mi vida por ti. Entonces recuerdo que al yo ver eso, ver cómo él dio su sangre por mí en esa crisis,
Y en la cruz dije, yo necesito de Dios. Qué hermoso. Y ahí tu corazón vuelve a Dios. Me encanta porque soy testigo de todo lo sobrenatural que tú vives y experimentas con Dios y creo que Dios ha sido muy, muy bueno en este tiempo, en cobijarnos como familia, en llevarnos a lugares que jamás imaginamos. Y bueno, ahora estamos disfrutando de esa sanidad porque, bueno, algo que Reni no lo mencionaba, es que cuando fuimos ya a este electroencefalograma en octubre, enseguida, o sea, apenas se terminaba el electro, pasábamos a la sala del médico, del neuropediatra, excelente profesional. Entonces, palabras textuales del médico fue, bueno, tenemos buenos resultados, el cerebro de Rena es normal. Entonces, en mi cabeza se quedó el normal resonando un poco. Yo seguía un poco incrédula y escuchando lo que el doctor decía, pero cuando terminó de hablar y dijo preguntas, le dije, Doc, ¿a qué se refiere con que el cerebro de Rena está normal? Y me dijo a que su cerebro es como de una persona que no tiene epilepsia. Está sano, está bien. Para mí eso fue, Dios, eres tan grande, tan maravilloso y fue experimentar esa sanidad de Dios en tu vida y luego nos abrazamos, lloramos todos ahí, dábamos la noticia a toda nuestra familia y no sé si tú te acuerdas, pero cuando el doctor nos dijo como, ok, vamos a ir bajando la dosis porque claro, no es que le pueda dar un alta así sin quitarle la medicación, como era medicación fuerte. Entonces, como decía Reni, el 14 de febrero fue como un regalazo de Dios, de ese amor tan maravilloso. Fue su último día de jarabe. Y desde ahí hasta acá, bueno, es un mes donde tenemos que ver cómo estás. Yo le veo maravillosamente bien y el 14 de marzo pues ya tiene su examen médico. Entonces, confiamos en que Dios lo hace completo. Nada más tenemos que también como seres humanos aceptar las herramientas que Dios nos da. Y es algo que tú también me decías una vez. Dios utiliza todo para bendecirnos y ayudarnos. Entonces, para terminar, Rena, ¿qué quisieras tú, amor, decir a alguien que tal vez esté atravesando un proceso de salud difícil, a una persona más o menos de tu edad también, porque vivimos etapas distintas? Entonces tal vez yo como mamá, si viviera una experiencia así, sería un impacto distinto, pero sí quisiera que puedas llegar al corazón de personas que estén enfrentando un diagnóstico de cualquier edad y también de alguien que esté atravesando como tú lo atravesaste en tu edad de niña a preadolescente. Sí, no podemos superar esto, pero hay algo que Dios hace y es que nosotros sanamos. Y cuando regresamos a ver atrás es como ver una cicatriz, pero estar orgulloso de esa cicatriz y saber que Dios estuvo ahí, que no perdimos la fe en Dios. Entonces, en cuanto a esto que dice mi mami, para mí fue algo difícil porque entiendo que para un preadolescente el hecho de por sí incluso tomar café frío se ofende o se pone triste o tiene muchos cambios emocionales y es algo que es fuerte. Y cuando a un adolescente se le junta esto o cuando empieza a entrar esa etapa y se junta con una enfermedad, es un cambio peor porque es tener que vivir un cambio y tener que vivir otro cambio de golpe. Entonces, un consejo que yo podría dar es tener siempre esa fe en Dios y prevalecer en Dios, porque debemos saber también que Dios, como menciona mi mami, Dios quiere que le pidamos, que es lo que queremos. Entonces, algo que yo digo es que Dios no quiere esclavos. Dios quiere sus hijos y a un papá le encanta que su hijo le pida algo porque él no le va a negar.
Entonces, yo después de esta experiencia que tuve, le pedía en el proceso a Dios, le decía: Dios, yo quiero que me sanes, yo quiero que pongas paz en mí para este proceso igual de entrar a la preadolescencia. Y para mí entrar a la preadolescencia ha sido un proceso tranquilo, un proceso calmado. Lo del jarabe igual, se fueron acoplando las cosas y salió bien, pero yo creo que eso viene cuando uno como hijo le pide a Dios. Entonces, ¿cómo atravesar esto de manera tranquila? Es simple, dejar todo en las manos de Dios, hablar con Dios, tener una conexión con Él. Gracias, mi amor. Yo también comparto todo lo que tú dices por dos y confiando en que esto que Dios hizo contigo lo puede hacer con alguien más, con otra familia, con otra vida. Y que también estemos en nuestro corazón dispuestos a aceptar la voluntad y soberanía de Dios. Creo que Dios siempre es bueno. Todo el tiempo. Nos todo encanta. el tiempo. Dios es bueno. Nos encanta siempre decirnos eso a la una a la otra y reconocerle en todos nuestros caminos. Y hoy le doy gracias a Dios por tu corazón valiente, por ser tan resiliente y tan sensible a la voz de Dios. Yo creo que el mejor regalo que Dios nos ha podido dar es a Él en nosotros y sé que Él se va a seguir glorificando en tu vida, en todos tus procesos. Gracias por inspirar, gracias por abrir tu corazón en este espacio, mi amor. Gracias por ser una persona auténtica, una niña que sabe reconocer todo lo que está sucediendo en su vida y ver con claridad. Sí, como último punto, y perdón, es que mi mami mencionaba que yo me preguntaba ¿por qué a mí? Pero siento que esto de la fe en Dios, he pasado por varias pruebas, muchas difíciles, pero hay que verlo como eso, no como un castigo, porque Dios no es un Dios que castiga, es un Dios que prueba y pone a prueba nuestra fe a veces. Entonces yo digo, si hubiese cambiado esa pregunta para un ¿para qué?, entonces hubiera tenido más sentido y más lógica lo que me ocurrió. Entonces, de hecho, yo digo que cambiemos el por qué a mí a un para qué a mí, y es porque Dios tiene un propósito. Qué hermoso, mi amor. Gracias por cerrar con eso tan lindo. Igual quiero agradecerles por llegar hasta este momento en este espacio. Gracias, Rena, por nuevamente inspirarnos y darnos este testimonio tan lindo. Sabemos que va a ser de mucha esperanza para los corazones que te están viendo y escuchando en este momento. Gracias a cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Nos despedimos de este espacio. Y recuerda, te esperamos la siguiente semana en Desde el Corazón con Ángel Mancero. Un podcast donde compartimos testimonios llenos de esperanza para fortalecer tu corazón, siendo testigos de vidas transformadas por la gracia de Dios. Tendremos expertos con consejos prácticos para cultivar tu salud emocional y espiritual. Juntos exploraremos el poder de la fe y el bienestar en nuestra vida. Desde el Corazón con Ángel Mancero.